Buenas noches aquí desde España. ¿Qué es y qué no es? Yo creo que la crónica de viaje incluye todo lo que uno se vaya encontrando en el camino. Creo en ese sentido que es bastante incluyente. Hay muchos debates, ¿no? De si se puede incluir la primera persona, pero yo creo que, resumiendo, ¿no? Que la crónica de viajes es todo aquello que uno se encuentra en el camino y lo va describiendo, lo va contando, se va implicando también. No le veo mayor... Para mí es eso, ¿no? Y es lo que yo trato de hacer. No sé si quieres que amplíe un poco más, pero ese sería el resumen de lo que yo considero que es la crónica de viajes. Al final tampoco creo que tenga mucha diferencia, al menos como yo la concibo, con otros géneros, ¿no? En los que se incluye básicamente eso, Sí, yo diría. Federico, ¿tú qué nos puedes decir? Sí, coincido con Diego, quizás por ahí lo que me parece que está bueno remarcar es puntualmente qué no es. O sea, yo haría hincapié en que no es turismo puro, en que no es llegar a un lugar y contar lo primero que aparece, que no es ver y decir de una manera no reflexiva y pura y exclusivamente proyectual, sino que la idea es visitar, si se puede, teniéndolo antes, o sea, teniendo una idea de qué es lo que uno va a contar. O sea, para mí es muy importante siempre saber qué es lo que uno quiere decir y tener bien claro eso. Eso después el lector lo nota o no, pero es importante para el nivel de cohesión del texto. Y me parece que en eso también se ve la mirada y la impronta de quien viaja. Sobre todo eso, sobre todo no el ir detallando cosas que aparecen solamente por el hecho de estar ahí, sino seleccionar puntualmente qué cosas van a componer lo que después nosotros llamamos crónica de viaje, que como decía Diego, es un título que se le pone para categorizarla de alguna manera, ¿no? Entonces, según lo que entiendo más o menos, o sea, ¿qué tanto el turismo para ustedes puede incluirse allí como crónica de viajes? Porque, bueno, en varias ediciones que hemos tenido, se tiende a confundir mucho con la crónica de viajes con reportajes de turismo. Uh-huh. Sí, generalmente el turismo, el llamado periodismo, cuando uno agarra un diario, una revista y abre la sección de turismo, generalmente lo que lee son notas muy aburridas en donde un periodista va a un hotel, o sea, y esta nota está como pagada por este hotel o por esa zona y va al hotel y come en el hotel y casi no sale en el hotel, visita los lugares más característicos de esa ciudad y es guiado por una serie de empresarios que quieren que su nombre aparezca en estas páginas. Y un poco la idea quizás que se puede asociar a la crónica de viaje es un poco más lo imprevisto, ¿no? O sea, la intriga, la curiosidad que tiene que ver con el viaje comprendido como lo entendían históricamente los antiguos viajeros cuando no había todo cuando el capitalismo no había llegado al nivel de explosión que ha llegado hoy, y uno iba hacia la aventura de alguna manera cada vez que emprendía un viaje en barco o un viaje hacia un lugar totalmente desconocido. Vale, Alex, ¿tú qué piensas de esto que se ha dicho sobre qué es y qué no es crónica de viajes? Y es difícil ser el último, pero voy a intentar ampliar algo. Yo pienso que una crónica de viajes no es contar dónde comer o dónde dormir o qué museos visitar, sino una crónica de viajes como el resto del periodismo. Y al final lo que busca es contar una historia que nos conmueva, una historia que nos dé un enfoque, una mirada distinta hacia un pueblo, hacia una región, hacia unas costumbres, hacia lo que sea, ¿no? Y una crónica de viajes, yo creo que es un texto que no debería ser solo
paisajístico, solo contemplativo, y es un texto al que tenemos que meter escenas, al que tenemos que meter personajes, como haríamos en una crónica que no es de viajes, ¿no? Entonces, haciendo un resumen, yo pienso eso, que una crónica de viajes tiene que andar detrás fundamentalmente de contar una buena historia, ¿no? Vale, sí, sí. Bueno, en una época donde pues tenemos a un clic de distancia toda la información que necesitamos, donde si quiero saber algo de Nicaragua, pongo Nicaraguas, crónicas de caña y me aparece algo. ¿Cómo hacer que ese trabajo que ustedes hagan sea más valioso? O sea, ¿cuál es ese valor de hacer esa crónica de viajes cuando todo lo que queremos lo tenemos a un clic de distancia? Empecemos por ti, Alex. Sí, yo pienso que al final donde una crónica gana o donde una crónica se diferencia es en el detalle. Las mejores crónicas de viajes yo creo que son las que se centran en un aspecto en concreto de un pueblo, de una comunidad, de una ciudad, de un camino, pero se fijan en algo concreto y a partir de ahí van armando un mundo más amplio. Yo pienso que en el detalle es donde se consigue esa identificación que no te la da la información, como tú dices, a golpe de clic, ¿no? Obviamente llegar a esos detalles significativos que te lleguen a contar algo es difícil y es un ejercicio que requiere de ejercitar la mirada, de tener paciencia. A veces somos muy impacientes cuando llegamos a un sitio y una de las cosas que yo he ido aprendiendo es que cuando uno se toma las cosas con más calma, las historias van haciendo por sí mismas, ¿no? Diego. Bueno, yo soy bastante partidario de involucrar de alguna manera esa mirada, pero a veces sin decir que uno ha estado allí, ¿no? A través de lo que cuenta y a través de los detalles, pues retransmitir todo aquello, toda esa atmósfera que le pueda hacer al lector sentirse parte de ese paisaje, de esa población o de esa situación. Como decir que estás allí pero sin decirlo, ¿no? Que sean las palabras quien lo digan y el nivel de detalle o, bueno, también las ciertas descripciones creo que pueden ayudar a ello, o ayudan, de hecho. Federico, para ti, ¿cuál es ese valor? ¿Cuál es el valor de hacer crónica de viajes? ¿Qué aporta? Me parece que cuando uno se acerca por internet a un lugar, lo que ve son números, son algunas fotos icónicas y repetidas turísticas, y no ve personas, no ve gente, no ve, como decía Alex y como decía Diego, no ve detalles. Y al no ver estas personas, no ver los detalles, no se ven las historias. Que me parece que eso es lo que diferencia y que todavía, incluso más allá de la facilidad y la comodidad que nos da Internet, no se puede suplir. Digo que si no hay fuentes, no hay periodismo. Porque si no hay fuentes, no hay historia, y sin historia no podés contar absolutamente nada. Podés contar 2 párrafos, podés ver una foto, podés escribir algo que te gusta, pero te quedás con eso y la narración se queda corta y queda muy breve en eso. En ese sentido pienso que por eso es tan importante estar, como decía Alex, y ser paciente, e incluso este ser paciente también te va dando como un poco la medida del lugar, o sea, estar en el lugar sirve mucho para poder contarlo.
el olor que hay en el lugar, uno no puede verlo por internet más allá de que busque y diga, es un lugar que está lleno de jazmines. Digo, por ahí uno cuando hace la nota, es un año en donde los jazmines salieron por alguna causa desconocida con otro olor, y esa es lo particular y lo rico de ese momento, y si uno lo ve por internet se lo pierde. En cambio, si uno está en el lugar oliéndolo, palpando ese sentido, puede plasmarlo luego en una página. Si hay de pronto un diario local que quizá pudiera cubrir todas esas experiencias, o sea, pueda cubrir esas crónicas, ¿por qué viajar miles de kilómetros para cubrir algo? O sea, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué se viaja si puede haber alguien más que puede contar esa historia y que está cerca? Dale, Fede. Sí, yo creo que me parece que de alguna manera todos naturalizamos mucho lo que tenemos cerca. Esto que dice Martín Caparrós de que lo más difícil es hacer una crónica de la calle de tu casa, porque vos salís de tu casa y estás acostumbrado a ver al encargado, estás acostumbrado a ver los negocios, estás acostumbrado a ver todo. En cambio, cuando uno viaja a otro lugar, está como en una actitud que en realidad es la actitud que tendríamos que tener todos cuando reporteamos, que es la actitud de estar agazapados tratando de encontrar los mínimos detalles, los mínimos índices que luego serán los ríos de sentido que fluirán por debajo de las palabras que conformarán nuestra crónica. Me parece que ese estado de alerta es el que tiene el turista por naturaleza, digo, porque está emocionado con un lugar que conoce, porque está contento de estar ahí. No sé si les pasó que por ahí cuando viajan a algún lugar nuevo, duermen muy pocas horas, pero se levantan y si tienen que conocer un lugar en el que no estuvieron, es como si el tiempo no importara. Por ahí dormís 4 o 5 horas, pero estás contento porque estás ahí y decís, bueno, ¿cuándo voy a volver acá? Sigo. En cambio, si te pasa que estás en tu casa, es muy diferente esta actitud. Y me parece que esa es la actitud, digo, la actitud de la persona que está alerta a todo lo que viene a pasar. Diego, de pronto, ¿cómo haces tú, o sea, cada vez que viajas a buscar una crónica, qué es, o sea, cuáles son de pronto los pasos que tú sueles seguir cuando vas a hacer periodismo de viaje? ¿Contactas a las personas desde antes? ¿Llevas todo preparado? O sea, ¿cuál es la dinámica para hacer ese tipo de periodismo? Bueno, generalmente sí que llevo algún contacto o incluso alguna entrevista ya concretada, pero sobre todo temas más espesos, ¿no? Que me pueden hacer dar a mí una idea de qué está sucediendo en ese lugar o de la temática que quiero abordar, ya sean académicos o de alguna ONG o temas bastante espesos que luego a veces incluso no incluyo en el texto, o al menos no lo incluyo de manera evidente, aunque obviamente sí que está detrás esa información. Y de ahí siempre se empieza a tirar del hilo y se acaba y se construye la historia. Sobre todo, al menos como yo lo concibo y como lo hago, porque no me gusta cerrarme a nada. Voy bastante abierto a los lugares, sin apenas, con un pequeño esqueleto, si se puede decir así, pero poco más. Es sobre el lugar y sobre el terreno cuando voy investigando a la vez. Es decir, el trabajo de investigación incluso lo hago de documentación, lo hago más posterior que anterior. Y eso supongo que tenga ventajas e inconvenientes. Las ventajas es que vas más, te sorprendes más, vas sin ideas preconcebidas y sin expectativas. Y cosas inconvenientes, pues quizás que te puedes perder alguna cosa. Pero creo que si esa cosa merece la pena, te la encuentras igualmente en el terreno o acabas en ella, ¿no? Por lo general, ¿cuánto tiempo permaneces en el sitio al que vas a investigar? ¿Yo? Sí, sí, tú mismo. Depende del tema. Lo que suelo hacer también es combinar varios temas o varios reportajes. Por lo tanto, cada paso que das a veces te sirve para más de una crónica, ¿no? Y sobre todo porque yo vivo en Santander y generalmente me gusta trabajar en América Latina, pero me gusta vivir también aquí. Entonces no puedo permitirme el lujo de ir y hacer solo un reportaje. Por Claro. lo tanto, todo depende, ¿no? ¿Cómo manejas esa economía para hacer ese poco de viajes? O sea, para viajar de un continente a otro. Bueno, pues como decía, a veces haciendo malabares y también
escribiendo bastante sobre ese sitio al que... Y de varios temas. Yo, por ejemplo, igual en un sitio voy y me apasiona un tema o dos y escribo 5 o 6. Y sobre todo también la selección de los medios, o sea, una especie de equilibrio entre el esfuerzo invertido y también la recompensa económica. Eso es obvio, aunque no siempre sale al 100%, pero más o menos va saliendo así. Bueno, Alex, ¿tú cómo haces cuando vas a hacer, cuál es ese proceso que tú realizas para cuando te vas a enfrentar a un lugar y hacer tu crónica? No, yo, yo sí que intento documentarme antes de viajar a ese sitio. Como dicen, Diego, eso tiene sus pros y sus contras. Y a mí me da un poco la seguridad de saber lo que voy a hacer al comienzo, aunque al final en la etapa de reportería hay un montón de cuestiones que vienen dadas por el azar, y hay un montón de encuentros que no preveías, y hay un montón de cosas que también, como decía Diego, tú vas jalando del hilo y te llevan por otros caminos, pero a mí sí que me sirve la documentación para saber qué se ha escrito antes y ver un poco qué es lo que yo quiero escribir, ¿no? Y después, una vez que has llegado al terreno, pues hay que hacerse acompañar con gente, hay que ver a la gente en su actividad cotidiana, hay que conversar con la gente que va a ser a lo mejor más protagonista y con otra gente que a lo mejor lo va a ser menos y hay que aceptar invitaciones a comer, a un matrimonio, a una borrachera, ¿no? Hay que aventurarse en ese sentido, ¿no? ¿Cuánto tiempo sueles demorarte a los lugares que visitas? Pues depende, hay veces en que me he quedado 2, 3 días, hay veces en que me he quedado 10 días, hay veces en que me he vuelto de viaje y he visto que había cosas que no encajaban bien en el puzzle y he tenido que volver a viajar, ¿no? Entonces yo creo que depende un poquito del caso, ¿no? Obviamente si te vas a hacer una crónica de viaje a China, va a ser muchísimo más difícil que vuelvas a China, ¿no? Si te vas a hacer una crónica de viajes a 5 o 6 horas o 15 horas de donde vives, a lo mejor es más fácil que vuelvas a repetir el viaje, ¿no? Entonces yo creo que eso va cambiando en función a tu tema y al tiempo que tú tengas para armar tu crónica, ¿no? Claro, en cuanto a la economía, tú de pronto tienes algunos tips que siempre utilizas para realizar tus viajes. Sí, yo cuando no tengo la financiación necesaria me postulo a cosas como la beca Michael Jacobs. Y no, yo además de escribir para distintos medios suelo dar clases y a veces ese ingreso extra que tengo por las clases me ayuda a invertir en viajes, ¿no? Y me ayuda a invertir en irme a un sitio, a hacer un reportaje, ¿no? Listo. Y más o menos esas son las dos fuentes de financiamiento, ¿no? Lo que yo vendo a medios y que yo lo voy reinvirtiendo y las clases, ¿no? ¿Y en dónde te quedas? ¿Te quedas en hostales? ¿Cómo haces? No, donde hay hostales, pues sí, normalmente buscas un sitio donde dormir que por lo menos tenga cama y colchón.
pero me ha tocado dormir en comunidades indígenas en el suelo de la escuela, me ha tocado dormir en la Amazonía en una hamaca donde no había paredes y te comían los mosquitos hasta los tobillos, ¿no? Esto va en función de las circunstancias, ¿no? No siempre va a haber un hostal o un hotel donde puedas dormir o a veces te toca dormir en un autobús, ¿no? Va en función un poco de a dónde estés viajando, ¿no? Claro. Federico, ¿tú nos puedes compartir un poco acerca de tu dinámica para hacer las crónicas? Sí, comparto un poco lo que dice Alex en el sentido de que me parece que primero hago un trabajo previo de informarme de qué es lo que, si no es puntual lo que voy a buscar, de qué es lo que me voy a encontrar allí, si voy a reportear un sitio. Y también suelo buscar como algunos personajes que pueden ayudarme, que me pueden guiar, que pueden ser representativos, ya sea porque tienen una historia particular, porque conocen mucho la región, o porque sé que a través de contactos voy a llegar a ellos con un nivel de confianza que no podría generar en poco tiempo con otra persona, y esto me va a servir después. Creo que es muy importante también el tema de la confianza. O sea, a grandes rasgos y en rasgos mínimos, digo, es importante en el momento en que uno llega a un lugar y alguien te dice, bueno, mira, la persona con la que te conviene hablar es esta, porque esta persona te va a decir esto, y esta persona te plantea un mapa, un estado de situación del lugar, e incluso en la entrevista, digo, para mí las grandes entrevistas no tienen tanto que ver con las preguntas que uno hace, con las buenas preguntas que uno haga, sino con la empatía que se genera con el entrevistado. Porque de alguna manera uno no puede encontrar algo si no sabe que existe. Uno no puede buscarlo, pero sí puede encontrarlo. Entonces, por ahí vos al entrevistado le caíste bien, hay cierta simpatía y eso genera que te confiese una cosa que quizás a otro no se le habría dicho, y esa es la riqueza que vos pudiste obtener de él. ¿Qué tanto apoyo buscas en los periodistas locales? Bueno, depende cuál va a ser el tema que voy a reportear. Generalmente suelen ser una gran fuente, sobre todo para develar un poco todo esto de lo que hablaba de desde qué lugar habla cada persona. Porque los periodistas locales suelen saber mucho más de lo que cuentan en sus notas. Depende el caso y de dónde estemos hablando, pero justo ahora vine de Guadalajara y Diego Sorno en un homenaje a Javier Valdés Cárdenas, que fue asesinado este año, contaba que los periodistas policiales siempre cuentan, sobre todo en México, una mínima parte de lo que saben, porque si no ponen en riesgo su vida. Y de alguna manera todo eso que no publican, generalmente entre colegas hay una cierta solidaridad que hace que sí, que te lo cuenten, se abran totalmente y te cuenten un montón de cosas que después te sirven para poder moverte en el territorio con mucho cuidado. Claro, claro. Bueno, Fede, continuando contigo, ¿cómo llegaste a la historia con la que te ganaste la beca? ¿Qué elegiste primero, tu historia o el destino? Bueno, fue un poco particular, o sea, porque yo fui a la Antártida por 10 días y finalmente por Cuéntanos cuestiones primero un climáticas poquito acerca de qué es tu libro para que los que no saben sepan más o menos de qué trata. ¿Cómo no? Yo viajé a la Antártida, mi idea inicial era hacer un pequeño artículo de divulgación científica sobre qué hacían los científicos argentinos en la base más científica, la base antártica más científica de la Argentina, que es la base Carlini, donde en el verano hay 25 militares y 50 científicos, 30 hombres y 20 mujeres. Yo llegué un viernes, la idea era quedarme 10 días, y cuando llegué allí me dijeron, te vas a ir el lunes. Y yo dije, no, pero el lunes es muy poco tiempo. Entonces me dijeron, bueno,
te vas a tener que quedar 2 meses, y yo dije, no, bueno, me voy el lunes y ya. Y ese lunes había una tormenta de nieve y el viaje se postergó para 2 días, y después se postergó para 3, y después se postergó una semana, y así fue pasando el tiempo y me terminé quedando un mes. Previo a esto, yo cuando era muy chico, mi abuelo me contaba siempre que un amigo de él había viajado a la Antártida y tenía un problema. Le decía que le podía contar un montón de cosas, pero había algo que no le podía contar, que eran los paisajes, porque más allá del esfuerzo que hiciera, no podía describirle esos paisajes con palabras. Y eso yo creo que de alguna manera fue un germen que quedó en mi inconsciente y que me hizo, durante muchos años, sin darme cuenta, tener ganas de llegar a ese lugar. De hecho, estuve en un momento entrenando con militares que iban a ir con la idea de que ellos me llevaran, y finalmente conseguí entrenar, pero no que me llevaran, y se pospuso hasta que finalmente en 2014 sí pude viajar. Vale, o sea, tú en tu caso escogiste primero el tema, el destino, y luego Sí, te subió la sí, era el historia. destino, era conocer ese lugar casi imposible de llegar, muy dificultoso, para contar la historia de la gente que vivía ahí. O sea, en principio mi idea no era hacer otra cosa que contar por qué la gente había decidido estar en ese lugar y qué hacía en ese lugar. Y luego, con el paso de los días y la gran cantidad de información que fui almacenando, me propuse otro proyecto. Claro. Diego, en tu caso, ¿cómo llegaste a tu historia? ¿Qué elegiste primero, la historia o el destino? Bueno, una mezcla de las dos cosas. El proyecto que yo hice, bueno, que he hecho, ha sido cómo se manifiesta, cuáles son las consecuencias del comercio de esclavos y de la esclavitud en 5 países. Empezó en Jamaica esta historia. Sin embargo, la historia que fui a hacer a Jamaica no era de esto. Pero como contaba antes, o sea, también surgió de una necesidad, ¿no? En esta necesidad de buscar más de una historia, pues de repente vi que Jamaica, el gobierno de Jamaica, pedía daños y perjuicios, una reparación al Reino Unido. Y me pareció, me sorprendió, ¿no? Que después de 200 años de que se había abolido la esclavitud o más, pues que haya una reclamación formal al Reino Unido. Y leí alguna cosilla antes de ir y realmente me impactó, porque el Reino Unido, incluso el primer ministro Cameron fue allí y se rió de ellos, se burló literalmente. Entonces ese fue el punto de inicio. Y fue ahí, después de hacer ese tema, que dije, se puede tirar mucho del hilo. Entonces es cuando decidí ir a Gambia, que era uno de los importantes puertos de salida de esclavos. Después en el sur de Estados Unidos, y ya luego finalmente, gracias al impulso de la beca, estuve en Colombia y Cuba, en en esta misma línea, ¿no? Vale, tú, Alex, ¿cómo llegaste a tus historias? ¿Qué elegiste primero? Y en mi caso, yo antes de que saliera la beca ya había estado reporteando unas 4 o 5 historias vinculadas con Bolivia y con la muerte, que es un poco el hilo conductor de mi libro, que es una sucesión de 16 historias que tienen algún vínculo directo o más tangencial con la muerte. Y cuando surgió la beca, yo ya había estado reporteando la historia de un señor que vivía con su ataúd en casa. Y es una historia que puede parecer muy anecdótica, pero a mí me llevó a hacerme preguntas de cómo se moría alguien cuando vive en una población alejada, donde no hay carpinteros, donde no hay funerarias, donde es incluso complicado irse de este mundo, ¿no? Y al final me di cuenta que se podía hacer una
pequeña radiografía del país y si uno pillaba la muerte como hilo conductor iba profundizando, ¿no? Porque la muerte tiene relación con el suelo, tiene relación con el envejecimiento, tiene relación con el miedo, ¿no? El miedo a extinguirse, tiene relación con la supervivencia. Y al final la muerte era un tema que nos llevaba por muchísimos caminos y decidí ir investigando y decidí ir profundizando y ahí fue que inicié un viaje mayor por el país, ¿no? En tu caso, Alex, ¿qué significó para ti haber ganado la beca para tu proyecto de libro? O sea, para ese proyecto que tenías, ¿qué significó haberte ganado la beca Michael Jacobs? No significó que yo pude hacer el libro en menos tiempo, por ejemplo, ¿no? Era algo que yo ya tenía en mente antes de que apareciera la beca, pero yo no tenía la posibilidad de financiarme todos los viajes que quería hacer. No me los podía financiar en un año o en un año y medio. Y la beca me ayudó a hacer un viaje continuo y a tener ese tema de la muerte como una obsesión durante más de un año, ¿no? Y fue un gran impulso no solo el haber obtenido la beca, sino el haber podido intercambiar criterios con los jurados de ese año, como John Lee Anderson o Daniel Samper, ¿no? Y fue un buen empujón, ¿no? A veces hay esa falta de apoyos, a lo mejor de otros medios para permitir que viajes, y la beca es un empujón en ese sentido, ¿no? Claro. Federico, para ti, ¿qué significó haber ganado esta beca para tu proyecto? O sea, para el proyecto que tenías, ¿qué significó la beca? Bueno, para mí significó la posibilidad concreta de terminarlo. Yo estaba muy trabado con el proyecto, yo había vuelto de la Antártida, después de la Antártida me había ido a Brasil a cubrir el Mundial y yo volví de la Antártida con 48 horas de grabación. Y para mí desgrabar esas 48 horas eran subir una montaña altísima y a la que yo no podía, por más que quisiera, no podía subir. Había algo que hacía que yo no pudiera desgrabar eso y todo el mundo, mis amigos en realidad, porque yo todo el tiempo me juntaba con ellos y les decía, no, tengo que grabar un montón y no tengo ganas. Me decían, bueno, pero ¿por qué no se la das a alguien y que te lo desgrabe? Y para mí el desgrabar es fundamental porque de alguna manera ayuda a que uno vaya teniendo un mapa de la cantidad de información disponible y después para poder organizarlo. Entonces era algo que yo tenía que asumir y estaba trabado y en un momento me dijeron que había ganado la beca y eso fue como una especie de compromiso con el que no podía dejar de cumplir. Entonces, en ese sentido, conceptualmente, fue, como decía Alex también, un empujón que me hizo decir, bueno, ya, o sea, yo ya tenía un contrato con una editorial para sacar el libro y todavía no lo había cumplido, de hecho se habían postergado, ya había pasado mucho tiempo, y entonces la beca fue como decir, bueno, no, ya me tengo que poner en serio a hacer esto, y así fue como que conseguí poder hacerlo. Claro. Y en tu caso, Diego, ¿qué significó para tu proyecto esta beca? Bueno, como decía antes, yo la primera parte, de hecho, cuando me presenté a la beca, presenté como aval, por así decirlo, un reportaje ya publicado en una revista de Jamaica. Entonces, y creo que ya tenía hecho el viaje de Gambia, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, ese era el aval y lo que supuso fue un impulso para seguir, bueno, sobre todo para la segunda parte que continué en América Latina, en Cuba y Colombia. Entonces, creo que el lienzo de la esclavitud ha quedado mucho más completo con estas dos últimas aportaciones. Pero sobre todo también
creo que ha servido para visibilizar un tema, además, que si no hubiera recibido la beca, no sé si se hubiera publicado, lo dudo, porque son temas un poco que en los medios tampoco tienen mucha cabida, por su temática, por su extensión, que son bastante largos, también por esta mezcla extraña que me ha costado muchísimo hacer, un equilibrio entre el viaje, la historia, el presente, lo cotidiano, sin que sea algo muy engorroso y muy denso, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha logrado lo que, aparte de este último impulso, de una visibilización que creo muy importante. Claro. ¿Por qué vale la pena postular a la beca Michael Jacobs? Díganlo, o sea, como una frase, algo sintetizado de por qué piensan ustedes de que vale la pena postular. Tú, Alex. Porque si uno gana la beca, le invitan a ir a Frailes, donde se come muy bien, muy buena gente. Y a ver, una de las cosas que a mí me permitió la beca, y es algo que agradezco muchísimo, es poder conocer la figura de Michael Jacobs. Cuando yo me postulé a la beca, yo no sabía quién era Michael Jacobs, lo tengo que reconocer, y gracias a la beca y antes de que me concediesen la beca, pude leer algunas cosas de él, y cuando fui a Frailes y tuve acceso a un libro muy hermoso que escribió él del pueblo, que se llama La Fábrica de la Luz, y que te muestra un mundo muy macondiano, donde por ejemplo, un personaje icónico en España se queda encerrado en un baño, y hay un montón de historias ahí en Frailes que parecen increíbles, y eso fue algo que a mí me dio la beca y que para mí es impagable, y hay un personaje allí en Frailes que se llama Santo Custodio. Él es un antiguo curandero de Frailes, y Michael Jacobs solía contar que él llevaba en su cartera una estampilla justamente del Santo Custodio, y una de las cosas que tienen los viajes es que tú vas creando conexiones con los sitios que vas visitando, y hoy yo tengo mi estampilla de Santo Custodio en mi cartera, ¿no? Y ese tipo de conexiones que se van creando, y eso yo lo agradezco muchísimo a la beca, es algo que no puedes monetizar, ¿no? Es algo que te llena muchísimo más, ¿no? Entonces a mí lo que me dio la beca es ese conocer más a Michael y a la gente de Frailes, más allá de la financiación de mi proyecto, ¿no? Tú, Federico, ¿por qué vale la pena postular a esta beca? Bueno, en principio adhiero totalmente lo que dice Alex. Estaba buscando mi billetera porque yo también tengo una estampita del Santo Custodio, pero no la tengo por acá. Si no, la mostraría. Adhiero completamente he conocido gente increíble como Jackie Rae, como Francis Jacobs, bueno, montones de toda la gente de Frailes que ha sido encantadora conmigo. Pero principalmente porque cuando uno, creo que para toda la gente que está dudando en si postularse o no, nadie se acuerda de los premios que uno no gana. O sea, en general, la gente dice, tal persona ganó este premio, ganó este otro, y quizás esa persona postuló antes a otros 800 y no ganó ninguno de esos 800. De esos 800 nadie se enteró. Entonces, para mí, la beca Jacobs es una gran posibilidad, y hay que tomarlo como si uno jugara una especie de boleto de lotería. No quiero decir con esto, no estoy llevando a la gente a la ludopatía, sino que esto tiene una causa mucho más noble, que es rendirle homenaje a la figura de Michael, que como decía Alex, era un magnífico escritor.
Pero me parece que hay que pensarlo como un proyecto de armar algo, mandarlo, y quizás olvidarse que uno lo mandó. Pero hacerlo como no tenerle tanto respeto en el sentido de lo inalcanzable, sino como, bueno, aplicar y fijarse a ver qué pasa. Diego, ¿por qué vale la pena? Bueno, aparte de lo que han dicho Federico y Alex, en lo cual estoy de acuerdo, y bueno, la experiencia de Frailes, yo estuve este verano y fue, bueno, sin palabras. De hecho, voy a volver el año que viene seguro. Y también estoy de acuerdo con lo que dice Federico en cuanto a postularse, ¿no? De olvidarse, soltar. Pero creo que a mí al menos es lo que me ha sucedido con estos temas. Creo que los tres proyectos ganadores de los años anteriores son muy diferentes, cada uno tiene unas características particulares que tienen que ver con nosotros mismos, ¿no? Entonces eso demuestra que si uno sigue su propia voz más profunda, ¿no? Las cosas tienen recompensa en el mundo material y en el inmaterial también. Y también es una especie de bomba para dinamitar las paredes de lo que creemos que es la crónica de viajes. Porque realmente yo no sé si todo lo que he hecho es crónica de viajes, no lo sé realmente. Yo voy y hago periodismo, hablo con la gente y lo cuento, ¿no? Entonces creo que la variedad de las postulaciones a este proyecto van con cada uno, y eso creo que la Fundación y a través de esta beca de Michael Jacobs lo reconoce, y a mí eso es lo que más me gusta de este premio, ¿no? Que reconoce esa variedad que en el mundo, en el panorama, en el ecosistema de los medios de comunicación, pues quizá no lo hagan. Entonces, bueno, que hasta la propuesta más disparatada tiene su cabida en la beca Michael Jacobs. Vale. Bueno, ya vamos a abrir espacio a las preguntas del público. Para ver, por acá nos preguntan que si tiene futuro el periodismo de viaje en esta sociedad hiperconectada e hipercomunicada. ¿Quién dice yo? Dale, Federico. Sí, yo creo que un poco es lo que hablábamos antes, o sea, como la hipercomunicación, la hiperconexión, en algún punto nos aleja, o sea, estamos muy rápidamente, podemos conectarnos y mandarnos un mensaje avisando que pasó una cosa. No sé, yo acabo de recibir un mensaje que acaba de haber una represión en el Congreso, cuando Gendarmería, por un tratamiento de la ley de jubilaciones en diputados. Y esto me lo dijo un amigo al cual yo no veo hace 10, 15 días. Y yo sé que si me encuentro con mi amigo, más allá de este tema, vamos a tocar muchos otros y voy a poder sentir estar con esta persona. Y el sentir estar con esta persona, el ver un lugar, estar en el lugar, se recuperan un montón de cosas que no aparecen cuando uno está a través, mediado por una computadora, por una pantalla. Vale. Bueno, acá tenemos otra pregunta que aplica un poco para Alex. Durante el viaje que realizaste después de haberte ganado la beca, ¿se mantiene el proyecto o más bien se va modificando de acuerdo a lo que se va conociendo? ¿Es para mí o es para Diego? Para Alex, para ti. Ya. En mi caso sí que hubo modificaciones de proyecto inicial. Yo postulé con un proyecto que contemplaba 20 historias, si mal no recuerdo. Yo hice los viajes y reporté las 20 historias, pero había algunas historias que no me cerraban del todo bien y yo decidí no incluirlas. Y hubo historias que se fueron modificando por el camino. Yo iba descubriendo cosas que a lo mejor no me pensaba, y sí que hubo modificaciones de algunas de esas historias por el camino. Al final, un viaje es también sorpresa, y es también descubrir cosas que tú no habías planificado, que tú no habías pensado. Y es normal que los proyectos vayan modificándose un poco por el
camino, ¿no? Claro. Vale. Para Diego, ¿crees que la fotografía es una herramienta útil para la crónica de viaje o que puede distraer la mirada? Hombre, útil es todo. Lo que sí creo que es cierto, que en la crónica de viajes de la que estamos hablando, tiene elementos humanos, ¿no? Yo he llegado a la conclusión, al menos yo, de que no puedo estar a todo, porque en cuanto a la calidad, aparte de que uno puede hacer bien las dos cosas, no es mi caso, ¿eh? Si le pone empeño y aprende, ¿no? Pero si tú estás hablando con una persona, por ejemplo, no le puedes hacer fotografías. Si estás hablando con ella, tendrá que ser otra persona quien le capte en ese momento, ¿no? Entonces, no sé, luego de paisajes y de otras cosas sí, ¿no? Yo cuando hago un tema así muy humano lo suelo hacer con fotógrafo, por lo que he dicho, ¿no? Cada uno a lo suyo. Vale, no Sobre sé. todo porque se trabaja a la vez. Si se trabajara primero una cosa y luego la otra sería diferente, ¿no? Pero si se trabaja a la vez. Claro y complicado. No sé, ¿alguien quisiera aportar algo? ¿No? Ok, bueno, acá tenemos una pregunta de una estudiante de comunicación audiovisual quien dice que le apasiona un poco el periodismo narrativo. Ella pregunta, ¿cómo iniciarse en la crónica de viajes? ¿Es adecuado buscar lugar en un medio o empezar a producir de manera independiente? Alex. Es una buena cuestión, sí es. Pero en mi caso, yo voy a hablar de mi experiencia. Yo comencé a freelancear poco a poco. Y al comienzo yo estaba en un medio de comunicación normal y corriente. Estaba en un periódico y de ahí yo trabajé en un semanario y iba compatibilizando mi trabajo ahí con mis reportajes más amplios de cosas que a mí me obsesionaban y que yo iba ofreciendo a medios de otros países. Y es una cuestión de equilibrio, de que uno vea en qué momento puede depender exclusivamente de freelanceo o con qué otras cosas puede compatibilizar esos viajes. Y hay un periodista, por ejemplo, Marco Avilés, que vive en Maine, que él, además de hacer sus textos, de hacer sus crónicas, de hacer sus reportajes, va haciendo distintos trabajos, a lo mejor no demasiado relacionados con el periodismo, pero que le permiten tener un recurso para escribir y en determinado momento a lo mejor hacer ciertos viajes. Entonces, un poquito yo pienso que nos tenemos que convertir en una especie de MacGyvers y ir buscando las soluciones al problema logístico, al problema económico y ir viendo la fórmula que le funcione a uno, ¿no? Vale. Bueno, y ya como para finalizar un poco, quisiera que de pronto le dieran una o un par de recomendaciones a las personas sobre qué creen ustedes que les funcionó en su postulación que los hizo ganadores. O sea, no creo que la clave está en hacer una buena descripción, creo que la clave para ganar la beca está en tener una magnífica historia. ¿Cuál es esa recomendación que ustedes les pueden dar a esas personas que están pensando ahora mismo en llenar su postulación para la beca Michael Jacobs? Diego. Bueno, yo creo que sea un proyecto creíble sobre todo, ¿no? Y que uno vibre con lo que va a hacer en ese proyecto. Al final, la crónica de viajes no es contar tu viaje, es tú, o sea, como si tú desapareces, ¿no? Tú simplemente eres una herramienta que absorbe y escupe lo que ve y trata bueno, de contar eso, ¿no? Entonces, no es... o sea, aquí
yo diría que incluso, al menos en lo que yo he hecho, en estos cinco largas crónicas de 5 países, lo que menos importa lo que más me importa es el tema. Entonces yo creo que eso, que sea convincente el tema que va a hacer. Federico. Sí, coincido con Diego, sumo a esto tratar de presentarlo de forma lo más simple posible, tratar de tener muy claro qué es lo que quiere uno contar de esa historia o de ese lugar, porque a veces pasaba cuando fui jurado que había una historia que parecía muy buena, parecían muy buenos personajes, pero la manera de estar contada era como, bueno, quiero revolucionar el periodismo y mi intención es, no, o sea, la intención tiene que decir, como decía Diego, es contar una historia. Esa historia tiene que estar buena, uno tiene que elegir qué personajes contarlo, tiene que tomar decisiones sobre esa historia. Y lo importante es que esas decisiones uno las tome, más allá de que después por ahí, por las vicisitudes del caso, se varíe, pero que las tome antes y esto, lo vuelvo a repetir, tratar de contarlo de la manera más simple posible, que se entienda qué es particularmente qué cosa uno va a ir a buscar a determinado lugar. Alex. Sí, como dicen Fede y Diego, es ser simples y claros es fundamental. Y por añadir algo, yo diría que tiene que ser algo que te guste y te obsesione, porque hay que tener en cuenta que vas a estar un año con ese proyecto o más de un año, y si no es algo que verdaderamente te mueva un poquito, te haga maripositas en el estómago, como se dice, vas a terminar muy quemado y muy frustrado, ¿no? Entonces yo lo que les recomendaría es eso, que sea algo que les guste y una oportunidad que tienen de vender su proyecto o de vender el charque, como dirían aquí en Bolivia, es el adelanto que le tienen que mandar a los jurados, porque ahí en ese adelanto uno puede intuir ya el tono, uno puede intuir ya una mirada, uno puede ir viendo cómo van a ser esos personajes. Entonces es una oportunidad también de vender el proyecto de uno a la gente que se va a encargar de evaluarlo, ¿no?